Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto volver a estar con ustedes, saludarlos. Mi nombre es Pedro León. Y pues bueno, para no darle muchas vueltas al tema, me gustaría compartir muy brevemente un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente para compartir. Y mucho de este mensaje viene reflexionando acerca de los días en los que estamos viviendo, ¿no? Eh, Creo que en estas fechas, pues bueno, ya diciembre, ya viene la Navidad y la verdad es que tenemos expectativas de que también, pues este año ya cambia y van a cambiar situaciones y el próximo año va a ser mucho mejor y sacar la pandemia y vamos a regresar a la normalidad. Pero la verdad es que nos vamos a encontrar con que, ok, viene el fin de pandemia, tenemos esa expectativa de que vamos a mejorar en muchos aspectos como libertades de poder salir al aire libre, convivir y abrazar a la gente, a nuestros familiares. Pero pues viene el fin de pandemia y ahora qué, ¿no? Ahora qué resultados nos vamos a encontrar con el fin de pandemia. Y a mí me ha sorprendido mucho en estos días ir encontrando, ir conociendo casos de gente que pues que ya no va a estar con nosotros. Cuando llegue el fin de pandemia y empecemos a juntarnos, a convivir con amistades de lejos, nos vamos a ir enterando quizás de, de gente que ya partió con el Señor, ¿no? Gente que ya no está con nosotros. Y me quedo reflexionando un poco acerca de esto, donde veo que hay mucha gente de mayor de edad que está partiendo del Señor, gente muy valiosa. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué no? Yo creo que Dios tiene un propósito y un plan en todo. Yo creo que estas personas valiosas que han partido a su presencia, pues han cumplido la meta, han llegado al final de la carrera, como dice su palabra, y van a la presencia del Señor, ¿no? Y es el mejor lugar donde todos podemos estar. Algún día todos vamos a estar delante de su presencia y vamos a disfrutar de él, ¿no? Entonces, realmente, pues mucha gente valiosa en la iglesia, en la familia que tenemos el gusto que conocen del Señor, pues realmente ya están en su presencia, ¿no? Y esta gente para los que tuvimos el gusto y el placer de convivir con ellos, hablando de ancianos en la iglesia, de gente adulta o no tan adulta, pues realmente me doy cuenta que estamos perdiendo una generación de hijos de Dios que vieron la mano de Dios de muchas maneras, de muchos milagros, donde eh, fueron anclas para nuestras vidas, fueron una guía para las cosas que estábamos en lo particular, personalmente, les comento, yo en esta pandemia perdí a mi abuelita. Realmente creo que ella nos enseñó mucho. Estamos muy agradecidos con el Señor por el tiempo que nos permitió tener. Y la verdad es que ella fue un ancla muy fuerte cuando en mi crecimiento, de un ejemplo de amor, un ejemplo de, de fe, un ejemplo de en muchas maneras que nos enseñaba, que nos corregía, nos guiaba con una particular manera de ser muy especial, muy bonita, muy amorosa. Y la verdad es que veo que en todos los temas ella siempre era así, ¿no? Y nunca desesperada, siempre paciente. Y así como ella, yo conocí a mucha gente que ahora sé que ya no está en la iglesia, que también eran así, eran personas muy pacientes, muy sabias en las palabras que te daban, a lo mejor un mensaje muy corto, pero daban en el clavo, ¿no? Y esta generación se está yendo, ¿no? Y nos estamos quedando una generación que escuchamos sus mensajes, que escuchamos sus testimonios, escuchamos, vimos sus ejemplos de vida y nos quedamos asombrados, realmente admiramos, ¿no? Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros y lo que hemos aprendido, hemos visto de esta generación, los que tuvimos la oportunidad de escuchar a esta generación, eh, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y veo en la Biblia, en la palabra de Dios,
un ejemplo muy claro en Jueces 2, que es uno de los versículos claves de este mensaje que quiero compartir. Vamos a buscarlo si gustan. Denme un segundito, voy a buscarla en la palabra. Ok, aquí lo tengo. Y voy a leer, dice así, Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Si leemos un poquito, unos versículos antes, vamos a encontrar qué había pasado, ¿no? Donde Josué, prácticamente todos los hechos que había hecho Josué, que había sacado el pueblo, los había llevado a la tierra prometida y había repartido la tierra, pues ya estaba grande de edad y fallece. Y también la generación de ancianos que estuvieron junto con Josué también mueren. Si quieren, vamos a leer esos versículos antes, donde un ángel de Jehová les advierte, ¿no? Les dice, vamos a leer desde el capítulo 2 en el versículo 1, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Dice, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? No atender la voz de Dios. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Que quiere decir que al no sacar las cosas y las prácticas de la gente, de las naciones de alrededor, al no haber hecho caso a la voz de Dios, iban a ser un tropezadero, iban a ser estas naciones que iban a estar molestando, iban a meterle el pie a Israel para que cayera de lo que Dios quería hacer con ellos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, ¿no? Reconocieron. Y más adelante dice en el 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esa es la parte interesante que me gustaría reflexionar en esta plática. Dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y vengo al versículo 10 que ya leímos. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿De qué generación está hablando? De los ancianos que estaban con Josué. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Estamos hablando de una tercera generación ahí, estamos hablando de Josué, que era el líder de la congregación del pueblo de Israel, fallece y cómo los que lo conocieron y vivieron los milagros que Dios hizo a través de la vida de Josué, pues siguieron sirviendo al Señor, siguieron escuchando y obedeciendo de cierta manera, pero esta generación no logró transmitir a la generación siguiente las cosas que Dios había hecho, ni quién era Dios, no lo dieron a conocer de la manera correcta. Y esta otra generación que se levantó, dice la Biblia, que no conoció a Jehová. Entonces, y empezaron a hacer las cosas que estaban en el mundo, las cosas que estaban alrededor, ¿no? Y la verdad es que yo creo que este es el punto central del mensaje donde nosotros tenemos que reflexionar que ahora que acabe la pandemia y que ya no tenemos a esta generación de valientes, esta generación guerrera de oración, que estuvo intercediendo por nosotros, que estuvo orando por sus familias, que estuvo siempre pegado a la palabra de Dios, nunca movidos por las filosofías de este mundo ni las corrientes nuevas que vienen en este mundo, sino que permanecían fieles a su palabra. Esta generación inmovible que tenían una identidad en Dios muy clara, muy sólida, que no se dejaran mover por nada, pues ya no está. Entonces nosotros que todavía hemos escuchado y tuvimos la oportunidad de convivir y estar al pendiente de ellos y estar escuchándolos, pues sabemos que es la palabra de Dios, sabemos
qué Dios habla, cuál es el carácter de Dios en ciertas cosas, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que es correcto delante de Dios, lo que es incorrecto delante de Dios. Y creo que esta generación tenemos una claridad, pero ¿seremos capaces de transmitir a las siguientes generaciones esto mismo que nosotros hemos aprendido de nuestros antecesores? ¿O simplemente estamos escuchando, haciendo, pero no transmitiendo? Y ese es el mensaje. ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos? ¿Estamos realmente predicando la palabra de Dios correctamente? Y por ahí me quiero ir también precisamente a otro versículo que traemos, que tenemos en la Biblia. Denme un segundo, vamos a buscar. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, perdón, del 1, del 1 al 8. Y lo voy a leer rápidamente. Un segundito. Pablo le escribe la carta a Timoteo, un hijo en la fe de él, para como un mensaje final, es lo que está aconteciendo aquí, donde, bueno, vamos a leer, estaba llegando a término y le quería dejar instrucciones a Timoteo acerca de varias cosas. Y dice en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios, o sea, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que, perdónenme, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a explicar un poquito en este grupo de versículos que vamos a leer, qué es lo que se le está escribiendo Pablo a Timoteo. Que le está pidiendo que predique la palabra, que no nada más lo que él vio y lo que él percibió de Pablo, las enseñanzas, la doctrina, la palabra, no nada más se le haya quedado y simplemente actúe él en un estilo de vida y lleve las tareas y las actividades que estaba haciendo en la iglesia y ya. Él estaba pidiendo a Timoteo que como él ya no iba a estar, que él ya estaba acabando su tiempo aquí en la tierra, que él ya había acabado la carrera, dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, a partir de aquí, porque él sabía, Pablo sabía lo que Dios le había advertido y estaba preparado para sufrir, ¿no? En lo que Dios le había revelado. Pero le dice a Timoteo, predica, predica la palabra, no prediques ideas tuyas, no prediques qué crees tú que es lo correcto, qué no es lo correcto. Dice, predica la palabra. Insta, o sea, estate, insta a tiempo y fuera de tiempo, o sea, estate todo el tiempo instigando, quiere decir como molestando, acercándote en los tiempos y fuera de los tiempos con tu gente, con la gente a tu alrededor, con la gente tu familia, con la gente que está cerca de ti y redarguye, reprende y exhorta. Son características de que nos llevan a saber qué es lo que tenemos que hacer. Oye, pues no nada más decirle a alguien, oye, híjole, sí, te equivocaste, pero bueno, no pasa nada. Ahí ya Dios sabe, Dios te perdona. Oye, no, tienes que decirlo, oye, es que sabes qué, no puedes estar fallando en estas cosas. Tienes que pelear la buena batalla, pídele ayuda a Dios. Dios te ama, claro, pero ¿sabes qué? Eso no le agrada a Dios. Tienes que avanzar a un siguiente nivel. Tienes que madurar en el Señor. No podemos andar toda la vida
creyendo que podemos pecar libremente y que en todo tiempo el Señor nos va ahí a pasarnos ese pecado. Al contrario, eh, creo que el Señor es muy claro y dice que un corazón arrepentido y humillado no desprecia jamás. Entonces, eso habla de que, ok, Dios te va a perdonar, Dios nos va a perdonar de todas nuestras fallas, pero pues tiene que ser sincero, tiene que ser con un cambio, tiene que ser con una transformación de nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos y que estamos acercándonos mucho a la palabra de Dios sin tener cambios en nuestra vida, sin realmente abandonar prácticas de nuestra antigua manera de vivir. Cuando estamos conociendo a Dios, tenemos que seguir siendo transformados. No podemos decir esta frase que el mundo dice, así soy, y así seré, y así nací, y así voy a morir. La verdad es que esta ideología, este pensamiento, es un pensamiento de alguien no cristiano, que no entiende la palabra de Dios, donde dice su palabra que nosotros somos barro en sus manos. Nosotros siempre tenemos que tener la conciencia de tener que ser transformados en el carácter de Cristo. Nosotros tenemos que seguir siendo moldeados en lo que Dios quiere para nuestras vidas, para ser útiles a lo que Dios nos quiere encaminar a nuestras vidas, ¿no? Y la verdad es que tenemos que seguir instigando en el enfoque del mensaje, tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Y Dios ha estado abriendo oportunidades increíbles en este tiempo, increíbles. Yo he visto en mi familia, en la familia de mis amigos, en la familia de mis hermanos en la iglesia, cómo Dios está abriendo puertas increíblemente en este tiempo. Y yo creo que es un tiempo donde Dios nos está permitiendo movernos. Vamos a leer rápidamente Marcos capítulo 4, versículo 35. Vamos a buscarlo. Y prácticamente con esto quiero cerrar la palabra de la reflexión, donde en Mateo, perdón, Marcos, dije, Marcos 4, vamos a leer en el versículo 35. Y vamos a leer ahí, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está Jesús con sus discípulos, Jesús estaba compartiendo con la gente, las multitudes, y dice, aquel día, un día, llegó la noche. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero levantó una gran tempestad del viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea que ya estaba a punto de destruirse. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La verdad es que este versículo nos revelan muchas cosas, y es la parte final de lo que quiero reflexionar. Los discípulos ya tenían tiempo con Jesús. Los discípulos ya habían visto milagros de Jesús, pero Jesús los quiere llevar a un nuevo nivel, porque Jesús conocía a sus discípulos y la verdad yo creo que cuando les dijo pasemos al otro lado, que estaban en un lugar y le dijo pasemos al otro lado y se subieron a la barca para pasar al otro lado, era para llegar a, a tener esta situación con los discípulos. Seguramente Jesús sabía que había mal tiempo, seguramente Jesús sabía que iba a haber un momento de tempestad. Y qué curioso saber que los discípulos sabían con quién iban, sabían con quién habían partido en la barca y que estaba Jesús con ellos, el que había hecho milagros, el que había sanado, el que había... es que estaba revelando la palabra y el reino de Dios de una manera totalmente diferente. Y vemos cómo ellos en cierto momento lo perdieron de vista porque Jesús se va a la popa, dice la palabra de Dios. La popa es un término navío que refiere a un cierto lugar. Popa se encuentra en la parte trasera de un navío donde se encuentran todos los controles del barco, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que Jesús se haya ido a la parte de atrás, ¿no? A descansar, ¿no? En donde, y precisamente me hace mucho sentido
porque sea la parte donde está el control del barco, ¿no? Y entonces los discípulos están en la barca y empieza la tempestad y en algún momento empiezan a ver, yo me imagino esta situación con que pues empieza el mar y el viento a mover la nave y se empiezan a asustar y empiezan quizás a tratar de mover o estabilizar la barca, ¿no? Y no hayan cómo hasta que dicen, ah, pues está Jesús, lo despertamos, lo despiertan, ¿no? Y le dicen, Señor, Señor, perecemos, nos vamos a morir. Prácticamente le están diciendo, o sea, Señor, ya valimos, ¿no? Eh, y, 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 y la respuesta del Señor es, se levanta, calma la tempestad, le habla al viento, le habla al mar, dice, enmudece, y se tranquilizó. Y los discípulos se quedaron sorprendidos, ¿no? Pero la reflexión fuerte es la pregunta que le hace Jesús y que nos hace a nosotros en este sentido. ¿Cómo no tuvieron fe? ¿Cómo no tenéis fe? Les dice. Y en esta pandemia, en esta situación, muchos quizás hemos en algún momento perdido un poco de fe. Hemos desconfiado. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿No? Y vemos cómo todo se está casi cayendo y vemos cómo nuestra vida, nuestra situación se está complicando. Algunos se han quedado sin trabajo, otros han perdido la salud, se les ha complicado con otras enfermedades. Y la verdad es que vemos, Señor, vamos a morir, ayúdame, ¿no? Y Jesús dice, ¿cómo no tuvieron fe? ¿No? También les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿No? Prácticamente que no saben que aquí estoy yo, que no saben que aquí estuve todo el tiempo, que no saben que desde un inicio pudieron venir a mí, pero creo que estas palabras Dios las permitió como ejemplo porque en nuestra vida cotidiana podemos creer que andamos bien, ¿no? Partimos de un lado y que tenemos expectativas de hacer esto, llegar, tener logros, pero hay momentos como estos en este año que Dios ha sacudido al mundo y dice, ¿por qué no han tenido fe? ¿Por qué no han tenido fe? ¿No? Y esta es la reflexión que quiero hacer. Por último, también hay en Mateo capítulo 24. Vamos a ver un poquito más adelante. Denme un segundito, vamos a buscarlo. Perdón, dije adelante y es un poquito atrás en el libro anterior. Mateo 24, 13. Si lo tienen ahí por ahí, es bueno que estemos cada quien en sus casas viendo este mensaje, los que vayan a ver, y busquen una Biblia, ¿no? Para referencia de todo lo que se está compartiendo en todo tiempo. Mateo capítulo 24, versículo, bueno, vamos a leer un poquito antes, donde, sí, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, bueno, vamos a leer desde el 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras, y miren, no se turben, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo me quiero quedar con el versículo 13 donde dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La verdad es que este capítulo es muy revelador y leímos muchas cosas muy interesantes que dan para mucho, pero con todo lo que estamos viviendo, mi reflexión y la pregunta es, ¿qué vas a hacer al final de esta pandemia? ¿Estás preparado para compartir la palabra de Dios a diestra y siniestra en todo tiempo? ¿Estás preparado para reflejar
el amor de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios le agrada, lo que Dios le desagrada, porque este mundo cada vez quiere ver tonalidades grises. Bueno, no está tan mal esto, depende de dónde lo veas, cómo lo veas, no, Dios nos ama a todos por igual, y se van con una parte que es verdadera, pero meten muchas cosas que no son correctas, ¿no? Y también ahí en Mateo, en el capítulo 25, rápidamente, dice 25, versículo 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta reflexión me hace final, me hace también ver que este mundo va a estar aprobando cada vez más cosas, cada vez situaciones que son, mira, esta droga ya no está mal, estas situaciones ya no están mal, es lícito, puedes hacerlo. Y la verdad es que la palabra de Dios dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Aunque las leyes aprueben cosas y el mundo vaya a estar aprobando cada vez situaciones que no son correctas delante de Dios, realmente Dios dice, en algún momento yo voy a apartar mis ovejas de los cabritos, ¿no? Y con el versículo anterior dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo te exhorto a que estudies, escudriña la palabra de Dios. El pueblo de Israel perdió de conocer de Dios. Esta generación que siguió después de Josué no entendió porque no fue a la fuente. Tú y yo tenemos una fuente que es la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, híjole, se fue fulanito de tal, ya no está esta persona que me enseñaba, esta persona que, ¿sabes qué? No importa quién esté, Dios está revelándose a través de su palabra, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que aprender como generación que está en este mundo a venir a la fuente. La fuente, la palabra de Dios es la fuente y tenemos que aprender a que permaneciendo en la verdad de la palabra de Dios es como vamos a perseverar, ¿no? Entonces, mis saludos, este es mi mensaje. Quiero que reflexiones en este tiempo de Navidad que viene, que vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo, su venida hace más de 2000 años, donde sabemos que él es la salvación y la esperanza del mundo, no una vacuna, no nada, Él es la esperanza del mundo, Él es la solución a muchos problemas de este mundo, a todos los problemas de este mundo, que realmente si el mundo volteara a Él, a rendirse a Él, sería otra situación. Sabemos que la maldad se va a multiplicar y la lección aquí es, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? Estamos en este mundo con un propósito. Tú tienes un propósito en Dios y el propósito de Dios que te pide es que le conozcas, que le sigas y que compartas, ¿no? Al final Jesús les dice a sus discípulos que nos encargaba a todos, ¿no? Compartir en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Está diciendo que compartamos su palabra hasta el fin del mundo, la palabra tal cual es, completa, no nada más una porción de la Biblia, no nada más un texto, no nada más una idea, es toda la palabra es la palabra de Dios y hay que ser enseñada y tú y yo tenemos que ir a leerla. Tenemos que volver a retomar la lectura de la palabra de Dios completa, entenderla y descubrir todos los versículos, los capítulos, todo lo que Dios está hablando, porque no podemos nada más decir, Dios es así, cuando Dios es grandísimo, ¿no? Nunca vamos a terminar de acabar de conocer de Dios y por eso yo te animo a que en este tiempo que vayas a terminar clases, actividades, tomes tiempo de buscar de Dios. Ahora que estamos más tiempo en casa, que busques no solamente platicar y estar viendo la tele y todo el Netflix y todos los Disney Plus, ahí todo lo que está entreteniéndonos en nuestra vida, sino si también busques un tiempo para leer la palabra de Dios. Ánimo, Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo. Saludos.